¿Ya, John? Sí, estamos en vivo. Ah, Buenas tardes a todo el público. Les damos la bienvenida a la penúltima mesa de estudiantes de nuestro coloquio, la cual se titula Independencia y República Temprana. Mi nombre es Rodrigo Valencia y seré su moderador en esta ocasión. Nos acompañan esta tarde David Quichua, Edgar Mauro Yalta González, Mirela Alexandra Robles Muñoz y Valeria Alexandra Díaz Gordillo. Los comentarios serán a cargo de la doctora Cecilia Méndez y Mauricio García. David Quichua es historiador por la Universidad Nacional de Cristóbal de Huamanga y la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es autor de las siguientes publicaciones: La independencia de la región, Huamanga y la Universidad de San Cristóbal de 1795 a 1824 y de Curaca a Congresista, vigencia de una familia indígena en la política nacional. Edgar Moro y Alta González es estudiante de pregrado de Lingüística de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y actualmente cursa el noveno ciclo. Pertenece al grupo de investigación Lenguas y Filosofías del Perú de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la San Marcos. Entre sus temas de interés se hallan la sociolingüística, la etnolingüística, el análisis crítico del discurso, la historia y la antropología. Ha publicado artículos de investigación en las revistas académicas Boletín de la Academia Peruana de la Lengua, Lengua y Sociedad y Tierra Nuestra. Mirela Alexandra Robles Muñoz es estudiante de pregrado de Lingüística de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y actualmente cursa el noveno ciclo. Pertenece al grupo de investigación Lenguas y Filosofías del Perú de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas. Entre sus temas de interés están la sociolingüística, la historia, la psicología y la psicografía. Ha publicado artículos de investigación en las siguientes revistas académicas: Lengua y Sociedad y Tierra Nuestra. Valeria Alexandra Díaz Gordillo es estudiante de último ciclo de historia en la Católica. En 2019 fue ganadora del PAIN con el proyecto de investigación La Operación Mato Grosso en Chacas, en Ancash, Religión y Desarrollo Comunitario en los Andes Peruanos de 1976 a 2018. En la actualidad viene desarrollando su tesis de licenciatura, La postura política del Estado norperuano frente a la Confederación Perú-Boliviana, la administración de Albergoso, Salaverry y Ribagüero, y la construcción de redes de apoyo con base en el caudillismo. Asimismo, se encuentra trabajando temas de inmigración árabe para el Grupo de Estudios Inmigración Europea y Acerca del Perú, siglos XVIII y XX, Instituto Ribagüero, sus temas y el periodo de la República. A continuación tenemos 15 las policías esta tarde, recordándole a cada escritor que cuenta con un tiempo de 15 minutos. La primera, pues, sería en todo caso a cargo de David Quichua, de españolas, mestizas, indígenas de Huamanga en la independencia peruana. Por favor. Bien, ¿se observa el PowerPoint? Sí se ve. Gracias. Bien, agradecer a los organizadores por
permitirme este espacio y preparé un trabajo sobre las mujeres en el proceso de la independencia, pero es más regional, netamente Huamanga. Ahora, sobre esto, ¿no? Hay ya muchos trabajos por el Bicentenario han salido. Hablan sobre mujeres, la participación logística, hasta campos de batalla, pero algo que quiero puntualizar en esta presentación es el papel económico. La tesis que voy a tratar de defender aquí es de que sustentaron la guerra en los últimos años. Entonces pasamos a eso. Voy a ver primero un poco el proceso de la guerra independentista en la región de Huamanga y luego entramos al papel de las mujeres. Entonces, ahí algunos datos sobre la intendencia de Huamanga, que era bastante grande, porque si comparamos con lo que es ahora, ¿no? Incorporaba parte todavía de Andahuaylas. Y hay un censo donde para 1791 era pues una intendencia bastante indígena. Hay una población dominante indígena, mestizos, y hay pocos españoles. Es poco, ¿eh? A comparación de esos dos grupos anteriores. Ello, y curiosamente, ¿eh? Cuando se da la rebelión, cuando estalla la rebelión de Tupac Amaru, 1780, de Huamanga enviaron armas, aportaron dinero y enviaron hombres incluso para derrotar, dice los documentos, al rebelde revolucionario Tupac Amaru. Y de esa manera Huamanga mantuvo incluso ese nombre, ¿no? La muy leal y noble, leal a la corona, pues, ¿no? Y la pregunta era, ¿en qué momento Huamanga empieza, ¿no? Romper con la corona? Entonces, algunos puntos ya bastante difundidos para la región, esto de que las razones de la lucha tienen que ver la tardía implementación de las reformas borbónicas en la intendencia de Huamanga y que afectó a ciertos grupos y también benefició. Estos grupos afectados son los que van a estar en contra. Por ejemplo, los Borbones votaron a muchas autoridades corruptas, a autoridades que debían a la caja, ¿no? Alzaron netamente impuestos y hay sectores que son afectados. También chocó con privilegios de los indígenas. Porque en Huamanga, por ejemplo, los que vivían los indios en la misma ciudad y en algunas provincias más, no todos iban a participar en la mita minera, tenían otros privilegios, otros trabajos. Entonces, los Borbones prácticamente imponen, pues, ¿no? El fin de estos privilegios y esta gente se levanta. Estos grupos afectados son los que van a estar, pues, ¿no? En contra, empiezan con el separatismo. Y los beneficiados, también hay otro sector que va a estar, pues, a favor de la corona. Entonces, esa es la guerra de la independencia, ¿no? Bastante dividido. Hay sectores que apoyan y sectores, pues, ¿no? Que también está en contra. Entonces, un poco ahí para ver. Y la guerra de la independencia en Huamanga es casi de 3 décadas. Es bastante largo, ¿eh? Por ejemplo, hay primeros pasquines, difusión de estas ideas separatistas para 1795. 1800 hay en Huamanga el primer desacato. Eso hemos encontrado, pues, ¿no? Podemos, ¿no? Sustentarlo con documentos que hemos encontrado en el Archivo General de la Nación, donde le hacen juicio, ¿no? A Francisco Pruna Aguilar, que era un catedrático de la universidad que había empezado todas estas ideas de separatismo, todos los desacatos que había organizado. Y luego él incluso pierde el juicio, ¿no?
Lo acusan en Lima, luego se va a España. Quería seguir con el juicio porque él seguía diciendo de que en ningún momento estaba en contra de la corona, sino contra estas malas autoridades. En fin, entre 1808 al 14 lo llamó la etapa del monarquismo-liberalismo, que es la invasión, pues, ¿no?, de Napoleón a España y la difusión de las ideas liberales, la Constitución, todo esto. Y llega a Huamanga y celebran a lo grande, ¿no? 3 noches, 3 días de fiesta, dice, ¿no? La Constitución se difunde, porque ciertamente la Constitución, estas ideas liberales, apoyaban, pues estaba a favor de este grupo separatista y por eso es bastante difundido en la intendencia, ¿no? Por un sector, pues, ¿no? No, tampoco todos. Luego, 1814, 1820 es esta etapa ya cuando se intensifica la insurgencia. Por ejemplo, la rebelión cusqueña llega, ¿no? Llega a Huamanga y hay sectores que apoyan, pues, ¿no? Entonces, 1820 nuevamente, ¿no? La Constitución liberal se restituye. 20 al 24 es la última etapa, ¿no? La última etapa donde hay algunos acontecimientos importantes. No es tema de esto, pero aquí viene el punto, ¿no? En esta larga etapa de lucha en la intendencia de Huamanga, ¿cuál fue el papel de las mujeres? Y principalmente aquí lo que voy a decir es que más que financiar, apoyar la guerra con materiales, apoyos logísticos, el peso de la mujer huamanguina estaba en el asunto económico. Ahí vamos. Entonces, hay españolas, mestizas, indígenas, ¿no?, que apoyan a las fuerzas en lucha, ¿no?, en guerra. Hay mujeres que van a apoyar, pues, españolas, mestizas, indígenas, al bando patriota, al bando realista. También, pues, ¿no?, cuando grupos llegan y simplemente, pues, ¿no?, piden cupos y todo eso, ahí se ve, pues, una participación tremenda. Entonces, primero lo que quiero ver aquí es de españolas mestizas, ¿no?, que están a favor o que apoyaron, ¿no?, a los patriotas. Ya no quería repetir, ¿no?, lo común que hay en Huamanga, ¿no? Creo que ahora ya se ha hecho nacional, la de María Parado de Bellido, Ventura Jalamaki, esas historias, ¿no?, de mujeres. Lo que quiero es agregar algo más, pues, ¿no? ¿Qué nuevas personalidades más podemos encontrar? Y felizmente, pues, ¿no? Hay mujeres. Por ejemplo, Andrea Flores, Portugal, Micaela Sota, Micaela Merino, destacan para poner como muestra, pues, ¿no?, en el bando de los patriotas. Vamos viendo el caso de Andrea Flores. Andrea Flores, cuando se está dando la guerra de la independencia, es una mujer casada, tiene 7 hijos, y cuando su esposo participa inicialmente en la rebelión de 1814, y ahí luego es ejecutado, todo el peso de la familia lo asume, ¿no?, dirige a Andrea Flores. Y ahí vamos a ver a mujer, pues, ¿no?, dirigiendo no solamente la familia, sino el asunto económico. Ahora, en la última etapa, se ve a Andrea Flores intercambiando comunicación con Simón Bolívar. Incluso luego, cuando se da la independencia ya a la república naciente, uno de sus hijos, ¿no?, se incorpora a las fuerzas republicanas. Entonces, aquí estamos viendo, pues, el caso de una mujer, pues, ¿no?, en la esfera política, teniendo contacto con altos mandos y haciéndose cargo, ¿no?, de la familia en plena guerra. Y el otro caso de Micaela Sota es cuando su esposo, Marcelo Castro, participa en el Ejército Libertador, ella se hace cargo de la hacienda. Tenía 3 haciendas en Huamanga, 1 en Tambillo, y todo el asunto económico, ¿no?, está allí. Y hay todavía casos, ¿no?, cuando su marido llega o necesita apoyo, y ahí estaba, pues, ¿no? Entonces, hay datos más, ahí pongo como muestra, ¿no? Otorgó, por ejemplo, 50 panegas de trigo, 500 pesos a los patriotas. Antes de la batalla de Cucho, dio 100 vacunos, 600 ovinos. O sea, no es pues 5, 2, 3 reses, ¿no? Buena cantidad. Entonces, el peso económico de las mujeres era bastante fuerte, ¿no?
a pesar que Huamanga ya estaba un poco inestable económicamente. Entonces ahí el peso de la mujer, pues no, peso económico que está sustentando la guerra. También de Miquela Merino, era viuda de Fernando Periñana, en la 1820, cuando Álvarez Arenales llega y da la juramentación, la jura de la independencia, mejor, en Huamanga, ahí apoya, ¿no? Igual, sus hijos participan en la fuerza patriota y luego, pues, por los realistas también, pues, ¿no? En plena guerra sufrió saqueos de sus tiendas, sus propiedades. Y muchas de estas mujeres, cuando termina la guerra, están empobrecidas. Eso, ahora, el otro caso es de las indígenas. Si bien aquí es difícil encontrar, pues, nombre, apellido, pero en la última etapa de la Guerra de la Independencia en Huamanga se ve, en el curso del río Pampas, el establecimiento de cuarteles de milicias indígenas. Y cuando uno revisa más datos sobre ahí de las mujeres, fueron las mujeres las que abastecieron a estos cuarteles. Pues prácticamente los varones están luchando y las mujeres están ahí, pues, ¿no? Y no solamente eso, también difunden comunicaciones de guerra, la información, cuántas tropas están saliendo, por dónde están marchando los realistas, todo. Y luego en la última etapa, ¿no? El claro ejemplo de la población indígena, ¿no? De Quinua participa, ¿no? Apoya a las tropas de Sucre. Eso está ya bastante difundido. Y el otro punto es de indígenas, ¿no? En el bando realista, que también hubo. Entonces es bastante dividido, ¿no? Complejo el espacio. Entonces hay indígenas también que apoyan al bando realista. Un buen sector de indígenas apoyaron también. Esto tiene que ver más con, de cierta manera, la funcionalidad de la administración virreinal. En Huamanga, pues hasta meses antes de la batalla de Ayacucho, estaba bajo el gobierno español, se mantuvo. Con ocasionales, bueno, casos cuando llegan los patriotas, juran la independencia el 20, el 14 llegan los rebeldes, en ese contexto. Pero luego la mayor parte estaba en el mando, bajo la administración virreinal. Dentro de eso, la administración virreinal seguía funcionando. 1810, 14, 15, hay evidencias en la zona de Vilcajuamán, Cangallo, todo eso, que las mujeres apoyan, ¿no? Un buen sector de los indígenas, porque las autoridades españolas llevaron por vez primera, Cosme de Echevarría llevó, por ejemplo, vacuna antivariólica. Establece la primera escuela en Cangallo, y esa escuela funcionó. Hay un informe de Cosme Echevarría para 1810 en adelante, ¿no? Luego a Cosme de Echevarría lo matan, pues, ¿no? Los rebeldes. Entonces también, pues, ¿no? Hay razones de por qué la población está apoyando, ¿no? al grupo realista, ¿no? Entonces, ahí también, pues, estas razones de por qué la población está bastante dividida. Y luego tenemos esto de española, mestizas, y que estaban apoyando al bando realista. Ahí, como muestra lo pongo, ¿no? La suma económica que han dado las hacendadas. Tremendo, ¿eh? A las fuerzas de Carratalá y luego, pues, ¿no? 1820, 21, hasta el 24. Y Huamanga era una región bastante fuerte donde la economía estaba dirigida por mujeres. Entonces, ese es el caso, ¿no? Aquí que se ve y no hay esa idea, pues, ¿no? De mujeres que no están en la esfera política, ¿no? No, aquí hay algo más, ¿no? El peso económico, sustentaron la guerra. Por eso decía, si las tropas no comen, no luchan, son los que financian esto. Y luego la última etapa, ¿no? Igual ahí pueden verlo los datos. Todo este aporte. Porque finalmente la que soportó la guerra es la población, ¿no? Y Huamanga es la zona donde se da esta última contienda. Creo que yo con eso termino, de la idea que aquí estaba desarrollando después, ¿no? Que las mujeres solventaron la guerra de la independencia. Quizá un poco agrego, pues, ¿no? Porque ya se trabajó mujeres participando en la logística, algunas en campos de batalla, pero aquí enfatizo el peso económico.
cuando sus familiares, esposos están luchando, sus hijos, hasta perdieron familiares, pero el peso de la economía está siendo dirigido por las mujeres. Eso y gracias, con eso termino. Bueno, gracias, profesor. Ahora seguimos con la siguiente ponencia, la representación discursiva de la independencia del Perú en el diario limeño Gaceta del Gobierno Limeño Independiente, de Edgar y Videla, por favor. Sí, buenas tardes. Ahorita voy a compartir la diapositiva. Ya. Se puede ver, ¿no? ¿Y se me escucha? Sí, ok. Bueno, buenas tardes con todos. Soy Edgar Yalta y en conjunto con mi compañera Mireya Robles, como ya se mencionó, somos estudiantes de lingüística de la Universidad de San Marcos y en esta ocasión pretendemos relacionar tanto los estudios discursivos que se enmarcan en el campo de la lingüística con los estudios históricos que obviamente se enmarcan en el campo de la historia. Por esta razón, en esta ocasión vamos a presentar nuestra investigación Representación discursiva de la independencia del Perú en el diario Gaceta del Gobierno de Lima Independiente. A modo de introducción, como sabemos, la independencia del Perú es un evento que desde sus inicios ha generado contrapartes. Por un lado, un cierto sector, un determinado sector, pretendió no desligarse de la corona virreinal. Por otro lado, otro sector sí pretendía desligarse de esta corona virreinal. Y de hecho, este último ya se evidenciaba con las rebeliones de finales del siglo XVIII, inicios del siglo XIX. Vamos observando aquí una polarización. Además, también los estudios históricos previos, por ejemplo, nos hemos guiado de las publicaciones de Alfonso Quirós o también de la tesis de maestría de Rolando Rojas, que nos indicaban que la sociedad en aquel entonces era jerarquizada. Esto también, nuevamente observamos una polarización de ideas respecto a este evento que es la independencia del Perú. Ahora, dejando de lado un poco lo económico y lo político, vayamos en el caso de la prensa. ¿Qué pasaba con la prensa? Y específicamente vamos con la prensa limeña. Bueno, aquí nos guiamos de la tesis de licenciatura de María Huerta, que señala que en aquel entonces la prensa era polarizada y con fines propagandísticos. Esto fue lo que nos llamó la atención, estos discursos que se generaron en la prensa en esta polarización respecto a la independencia. Específicamente nos guiaremos, como dice en el PPT, en la Gaceta del Gobierno del Lima Independiente. Este diario en sus noticias, artículos y proclamas generó discursos que representaron tanto a los acontecimientos del evento independentista como a sus actores. Ahora, ¿cómo vamos a analizar estos discursos que se generaron en la Gaceta? Pues nos vamos a guiar de las herramientas brindadas por un denominado enfoque histórico discursivo que ha sido propuesto por Wodak, una autora que trabaja con análisis crítico del discurso. Más adelante vamos a explicar cuáles son estas herramientas que nos va a brindar para que podamos realizar un correcto análisis. En síntesis, en esta ponencia nos planteamos con objetivo analizar los discursos que se generaron en el diario en cuestión, Gaceta del Gobierno de Lima Independiente, para representar a los acontecimientos y los actores de la independencia del Perú en 1821. Ahora, ¿por qué queremos destacar ese trabajo? Pues en el contexto de Bicentenario, la investigación permite contribuir con el estudio crítico de la historia del país desde una perspectiva discursiva. Y esto nos permite evidenciar un diálogo con la interdisciplinariedad entre los estudios históricos y los estudios discursivos. Y así evidenciamos también la flexibilidad de ambos para trabajar con otras disciplinas dentro de los campos de las ciencias sociales y las humanidades. Como vemos en la diapositiva, vemos una imagen que pudimos tomar de la Biblioteca Nacional del Perú, de Gaceta del Gobierno del Lima Independiente. Ahora, ¿qué proceso metodológico hemos seguido? Bueno, el enfoque de investigación es cualitativo y de corte interpretativo, y la técnica de recojo de datos utilizada es la revisión documental. Específicamente hemos podido recabar el corpus gracias a la colección de fondo antiguo de la Biblioteca Nacional del Perú, donde nos permitieron tomar fotografías y transcribir algunos fragmentos de los diarios para poder elaborar el corpus. Y todo esto lo
procesamos en nuestra ficha de registro de información. El proceso metodológico simple también, recogimos la información y los análisis. Para el análisis tuvimos que codificar toda la información necesaria y poder encontrar las estrategias que en el siguiente PPT voy a reseñar. Brevemente sobre Gaceta, la edición que encontramos es la edición facsimilar de Gaceta del Gobierno de Lima Independiente, tomos 1, 2 y 3. La información necesaria sobre la Gaceta nos la brindó el prólogo de Julia Lafite, que es el prólogo en esta edición, que nos explica que contó de 2 etapas diferenciadas. La primera, que fue en 1810, donde respondía a los intereses del bando realista, y cuando llegó con la llegada de San Martín, a partir de 1821, ya la Gaceta respondía a los intereses de San Martín, del bando de San Martín, y es a partir de ahí donde vamos a guiar nuestro análisis. Tenía noticias de guerra, noticias sobre gestión, proclamas, artículos, y la data específica que hemos seleccionado desde julio de 1821 hasta septiembre de 1821 es un contexto y un lapso de tiempo donde ocurren eventos muy importantes que se relacionan con la independencia del Perú. Ahora, brevemente, ¿cuáles son estas estrategias discursivas que se emplean para el análisis de documentos históricos? De por sí, el enfoque histórico del discurso nos permite relacionar este lenguaje con la historia. Eso es lo que nos permitió Wodak en su estudio de caso pionero, Discurso discriminatorio de la propuesta Austria I. En ese estudio, Wodak se pregunta, ¿de qué manera se hace referencia a las personas, a los individuos? ¿Qué cualidades se les atribuye? ¿Se intensifican o se atenúan estas cualidades? A partir de esas preguntas, Wodak establece estas 4 estrategias discursivas que vemos aquí. Referencia o modo de nombrar, que es la construcción de grupos internos o externos por medio del uso de la acción de pertenencia, metáfora y otras figuras, como vamos a ver más adelante, por ejemplo, la hipérbole. La predicación, que es la etiquetación de los actores sociales, ya sea de manera positiva, negativa, ya sea de manera apreciativa o despreciativa, con atribuciones estereotípicas y rasgos valorativos. La argumentación es una estrategia que va a permitir justificar esas atribuciones. O sea, en el texto histórico, ¿por qué se les atribuye estas cualidades a los actores? Y la intensificación y la atenuación, que va a permitir modificar una proposición por medio de estos 2 elementos, que son la intensificación y la atenuación. ¿Por qué se intensifica tal cualidad de tal actor? ¿Por qué se intensifica tal evento? ¿Con qué razón vamos a atenuar tal evento o atenuar tal cualidad? El enfoque histórico discursivo ha sido aplicado en países como Venezuela, España y Chile. Por ejemplo, nos guiamos del trabajo de Ibarra de 2011, donde la autora analiza los textos coloniales para ver cómo se representaba la escuela pública en Venezuela. O también tenemos el de Campins y Torrebadella, que analiza el discurso pedagógico en el primer libro de educación física. Y así también en el caso peruano se pueden analizar, por ejemplo, constituciones u otros textos históricos para ver cómo en ese entonces se representaba discursivamente a los actores o incluso a un evento. Ahora a continuación mi compañera va a exponer los resultados y algunos ejemplos destacados. Bueno, entonces vamos a presentar rápidamente los resultados, creo que he tenido un problema. Los resultados, hemos encontrado 3 principales representaciones. La representación de los enemigos, así se lo ha denominado porque así lo hemos encontrado en la Gaceta. La representación de los patriotas, que también lo hemos denominado así porque así se encuentra descrito en la Gaceta. Y la representación del Perú como una nueva nación independiente. Estas son las 3 representaciones principales que se encontraron dentro de la Gaceta. Vayamos a ver algunas. Buenas tardes, disculpe, ¿se escucha?
Sí, disculpen, no me permitía activar mi micrófono. Bueno, con respecto a la representación de los patriotas, en esa primera sección, les voy a pedir por favor que si leen porque el tiempo es muy reducido, voy a explicar cada una de las estrategias. Bien, con respecto al primer fragmento, se encuentra la estrategia del modo de nombrar. Primero, al señalar el término nuestras en la frase nuestras cadenas, donde además de evidenciar el sentido de pertenencia, también se hace uso de la metáfora cadenas como símbolo de la esclavitud que los peruanos están dejando de lado. Bien, la segunda estrategia es la predicación, que es la estrategia más recurrente en este fragmento. Primero, cuando caracterizan de manera positiva tanto al libertador, don José de San Martín, al caracterizarlo con los adjetivos ínclito, generoso y esforzado, los cuales se justifican cuando se señala en el fragmento que rompió las cadenas de los peruanos. Bien, con respecto a la predicación, también se le atribuye características positivas al general Thomas Cochrane, que se le atribuye con la característica de intrépido, ¿no? Término relacionado con la heroicidad. Y se justifica ello cuando se indica en el fragmento que renunció a los honores en su patria, prefiriendo la prosperidad de los pueblos. También se continúa esta atribución positiva hacia los generales cuando se les caracteriza con los términos invencibles y bravos. Y se justifica cuando se señala de manera textual en el fragmento que han trabajado y trabajan con tan heroico patriotismo. Bien, entonces además de la predicación se hace uso de la argumentación, es decir, la justificación de esta representación positiva a los patriotas. Luego tenemos que estas atribuciones, estas características positivas, se intensifican a través del uso del vocablo gloria, cuando este término su significado se relaciona con el honor extraordinario, producto de las características o acciones de una persona. En este caso va dirigido específicamente a los patriotas, ¿no? Se relaciona con los patriotas. Bien, en el fragmento número 2 se continúa esa representación positiva a don José de San Martín. Y se intensifica también esta representación positiva hacia él, ¿no? Pero también se atribuye o ya aparece la hipérbole, específicamente cuando se indica que la presencia del general San Martín embotó las armas del enemigo, debido a que resulta exagerado la idea de pensar que San Martín con su sola presencia fuera capaz de disminuir la eficacia de las armas del bando contrario, ¿no? Bien, y bueno, además en este fragmento también se hace uso de la frase esfuerzo inútil al momento de destacar que los enemigos, pese a mantenerse obstinados con la idea de derrotar o hacer frente al bando patriota, su derrota era inevitable debido a las características que usa San Martín, ¿no? Para la guerra, para las batallas. Bien, la siguiente diapositiva, por favor. Con respecto a la representación de los enemigos, en 3 se hace uso también del modo de nombrar, cuando se nombra a los que no están a favor de la causa independentista como enemigos. Y también se da una atribución hacia ellos cuando se dice que dejan en su marcha espectáculos que horrorizan el alma más insensible. Es una atribución negativa, ¿no? También dentro de esta característica se hace uso de la hipérbole, en la frase específicamente que horrorizan el alma más insensible, y se caracteriza tanto a los soldados como al ejército español, relacionándolos con el término barbarie, ¿no? Por su fiereza y su crueldad. En 4 se hace uso de la presentación negativa, también hacia los enemigos, relacionándolos con términos como horrores, vejámenes y, bueno, también con la denominación de enemigos, ¿no? Porque según Ortenberg, durante esta época, pues los enemigos reorganizaron su defensa contra la tropa o contra la expedición libertadora. Bien, la siguiente diapositiva, por favor. En esta tercera sección, la representación del Perú como nueva nación independiente, se hace uso de la predicación al señalar a estos primeros indicios de una nueva nación independiente con los términos plausible, solemne y memorable. Tanto por la manera como San Martín, los cuales se justifican tanto por la manera como San Martín expuso los ideales de la expedición libertadora,
cuando se señala de manera textual que él, bueno, lo hizo de manera honesta, ¿no? La declaración pública de la voluntad universal. Y también por los fines en sí mismo, cuando se señala que lo que buscaba era el ejercicio de los derechos de un pueblo independiente y libre. En el fragmento número 6 se hace uso de la predicación también cuando se atribuye a la euforia del pueblo peruano con el término electrizado, ¿no? Para destacar este sentimiento. Y la argumentación también, específicamente en la frase viva la patria, armas y mueran los enemigos, ¿no? Ya que esta posición se da debido a que aún habían enfrentamientos entre los españoles con los peruanos o con la tropa libertadora, mejor dicho. Y bueno, el uso del hiperbol también para enfatizar esta posición que tiene el diario a favor de la nueva nación independiente, cuando señala que era el único grito que se oía. Y bueno, la última diapositiva, por favor. Con respecto a las conclusiones, entonces, se da para las tres secciones las mismas estrategias, ¿no? Modo de nombrar, predicación, argumentación e intensificación. Sin embargo, para cada una de las secciones tiene un fin diferente, ¿no? En la primera sección, lo que se pretendía era resaltar positivamente a los actores relacionados con el bando patriota, ¿no? Destacando su heroicidad y las cualidades y sus habilidades. En la segunda sección, lo que se pretendía era básicamente atribuir o señalar las características negativas relacionándolas con la falta de valores y aspectos barbáricos. Y en la tercera sección, lo que se pretendía era magnificar el evento independentista y establecer una ideología, ¿no? A favor de la nueva nación independiente. Y eso sería todo. Y bueno, las fuentes bibliográficas. Gracias. Muy bien, entonces continuaremos con la siguiente ponencia a cargo de Valeria Díaz sobre balance historiográfico sobre la Confederación Perú-Boliviana y la situación política del Estado no peruano. Buenas tardes, gracias. Bueno, yo voy a hacer un balance de lo que se ha escrito hasta ahora sobre la Confederación. Y como sabemos, la Confederación Perú-Boliviana fue un proyecto político compuesto por 3 estados independientes, el estado norperuano, el estado surperuano y Bolivia, los cuales estaban unificados bajo la figura del general paceño Andrés de Santa Cruz en los años de 1836 hasta 1839. Lo que he hecho es dividir en 3 partes este trabajo. En primer lugar, tenemos la historiografía chilena. La primera parte es la historiografía chilena, peruana y boliviana frente a la Confederación Perú-Boliviana en los siglos XIX y XX. Luego voy a hablar sobre la historiografía que abarca el surgimiento y consolidación de caudillos en el siglo XIX. Y por último voy a adentrarme en los estudios que hablan sobre el norte peruano durante la Confederación e incluso desde que se conformará la Confederación como tal. En primer lugar, la historiografía chilena. Tenemos que la historiografía decimonónica durante estos años buscaba reafirmar la identidad nacional de los ciudadanos chilenos. Por lo cual aquí quiero mencionar el trabajo de Bulnes, Gonzalo Bulnes, quien desarrolla lo que él considera los sucesos que constituyen la más pura de las glorias nacionales, los cuales consisten en la segunda expedición restauradora al mando del general Manuel Bulnes, su padre, que al igual que Blanco Encalada tenía la misión de derrotar el régimen tiránico creado por Santa Cruz con la primera expedición restauradora que desembarca en Arequipa, ¿no? Y como se sabe, la primera expedición no tiene mucho éxito. Según Bulnes, Chile veía necesario, como una medida de seguridad, la destrucción del poder que se había concentrado en Santa Cruz, con la creación de la Confederación y que tenía la intención de extenderse al Ecuador. Asimismo, siguiendo esta línea, también tenemos a Ramón Sotomayor Valdés, quien asegura que la Confederación era una amenaza que buscaba derrocar y desestabilizar el gobierno chileno. Si bien podemos
tener estos dos puntos de vista que son bastante uniformes, que también van de acuerdo con otros historiadores de la época chilenos que también pensaban de la misma forma, tenemos a Vicuña Maquena, que se salió un poco de esta línea y menciona que él no consideraba que la invasión de Freire a Chiloé fuera un pretexto para iniciar una guerra contra la Confederación y que el fin del tratado de comercio que tenía el Perú con Chile no era una excusa suficiente para ver a la Confederación como una amenaza y preparar una expedición restauradora. Para el caso peruano, tenemos un panorama un poco distinto, porque hay algunos a favor, hay otros en contra. Por ejemplo, tenemos a Mariano Felipe Pasoldán, quien asegura que los movimientos en el sur que se declararon a favor de la Confederación en 1835 fueron obra directa de Santa Cruz. Mientras que en el norte, Orbegoso tuvo que ocuparse de convocar una asamblea que decidiera optar por la Confederación, ¿no? Igualmente hay que tener en cuenta que Ribagüero critica el planteamiento de Pasoldán y argumenta que la Confederación fue algo positivo. Es así que el deber que tenían los verdaderos patriotas, como él los llama, era el de mantener la Confederación a pesar de cualquier problema, ya que a través de la unión de Perú y Bolivia se potenciaban los recursos y riquezas de ambos países. Para el caso boliviano, quiero mencionar específicamente a Alcides Arguedas, que argumenta que el proyecto político de Santa Cruz era demasiado vasto para poder ser controlado eficientemente. Según Alcides Arguedas, los acontecimientos que se dieron en el Perú de la mano de Santa Cruz y Orbegoso ocasionaron temor entre los países vecinos como Chile y Argentina, ¿no? Que son al final los que le declaran la guerra a la Confederación. Bueno, luego tenemos que para mediados del siglo XX, los estudios sobre la Confederación empiezan a tener otra perspectiva, dejando esta visión nacionalista de lado y enfocándose más en la revalorización de los elementos patrios para construir la nación y la crítica de los discursos decimonónicos. Los estudios más recientes sobre la Confederación que se insertan en la historiografía chilena llevan una amplia ventaja frente a la peruana y la boliviana. En este punto es importante destacar el libro editado por Carlos Donoso y Jaime Rosenblit, que en el prólogo de este libro los autores mencionan que no se ha dado una importancia debida al tema de la Confederación, a pesar que es un tema importante para la identidad nacional chilena, la consolidación de un sistema político basado en el autoritarismo y el restablecimiento del puerto de Valparaíso como un puerto importante en el Pacífico. Esto sirve para analizar la competencia por el dominio del comercio marítimo y la competencia por la supremacía portuaria entre el Callao y Valparaíso. En el caso peruano quiero destacar el trabajo de Jorge Basadre, quien justamente hace un balance historiográfico del escrito hasta ese momento sobre la Confederación Perú-Boliviana en Perú, Chile y Bolivia, y reconstruye los detalles que llevaron a la conformación, consolidación y caída del proyecto. Para eso, primero quiero mencionar el trabajo del Jobim, quien se centra en el dilema si la Confederación fue un problema de política interna o externa. Según lo que plantea el Jobim, la Confederación fue percibida en el Perú de dos formas: como una agresión externa por parte de Bolivia y como una nueva organización política que transformaría el Perú y a Bolivia en una gran nación con un pasado común. Además, el autor menciona que en Bolivia también hubieron distintos puntos de vista sobre lo que significaba la Confederación en ese momento. Siguiendo con los trabajos peruanos, tenemos a Scarlett O'Phelan, que hace un análisis de los caudillos Gamarra y Santa Cruz en el contexto independentista para luego situarlos en los años previos de la Confederación y explicar la relación que tenían ambos, así como los intereses personales de cada uno. Además, la autora analiza las rivalidades regionales en el sur andino debido a la importancia que tiene esta región en el contexto de la Confederación.
Asimismo, tenemos a Patricio Alvarado, que analiza la situación del territorio de frontera entre Perú y Bolivia desde 1826 y 1836, dando énfasis a los límites fronterizos, las ideas federativas de Bolívar, la Confederación de Santa Cruz y la necesidad de un puerto principal importante para Bolivia. Quiero mencionar que esto también se tiene que actualizar debido a que Patricio Alvarado va a presentar su tesis doctoral a fines de diciembre. Entonces sería interesante ver la nueva información que él encuentra para actualizar este balance historiográfico. Ya para finalizar con esta parte, tenemos los trabajos de Sancetenea, quien propone un análisis de la figura de Santa Cruz desde la independencia de Bolivia hasta el fin de la Confederación, y donde resaltan los aspectos administrativos del gobierno de este. Otro trabajo importante para la historiografía boliviana es el de Parkinson, quien realiza un estudio de Gomara y Santa Cruz para entender las ideas de unión y confederación que tenían respectivamente. Quiero rescatar que el autor menciona y analiza la situación de la inestabilidad política en los años previos a la Confederación, así como la posible intervención de Santa Cruz y Bolivia para ayudar a sofocar esta inestabilidad. En cuanto al conflicto de la Confederación con Chile, Parkinson menciona que esta generó sentimientos alarmantes en algunos estados sudamericanos, entre los que se encontraba Chile. Ahora, entrando al tema del caudillismo y sobre lo que se ha escrito del caudillismo en el siglo XIX, quiero comenzar hablando de dos conceptos. Uno es el que propone Wolf y Hansen, y otro es el que propone Lynch. Wolf y Hansen presentan un modelo de organización del caudillo y estudian las causas que permitieron que se dieran este fenómeno en América Latina. Estos autores argumentan que el fin principal de las acciones era obtener riqueza, y para esto era importante los atributos del líder y el personalismo. Por otro lado, tenemos el estudio de John Lynch, que es uno de los estudios más importantes para entender este fenómeno en Hispanoamérica, y Lynch se basa en el estudio de los casos de Argentina, Venezuela y México, para señalar que el caudillismo se puede entender como referencia a una primitiva estructura política basada en el poder institucional, desarrollada por lealtades personales, fortalecida por la autoridad del patrón y la dependencia del peón, la cual fue finalmente incorporada al Estado cuando no habían estas instituciones coloniales. Incluso el autor manifiesta que los caudillos no tenían un proyecto político como fin, poniendo como ejemplo a Bolívar, el cual presentó el proyecto de la Gran Colombia. Entonces, a partir de esto, como Bolívar presenta un proyecto político, ya no entraba dentro de la definición de caudillo que había dado Lynch. El planteamiento de Lynch ha sido muy criticado por distintos investigadores años después. Entre ellas podemos encontrar a Bárbara Caletti, que menciona que lo que propone Lynch es algo simplista, porque la verdad es que el caudillo se circunscribe a las ideas decimonónicas respecto a la ignorancia y pasividad de las clases populares. Es así que Caletti plantea que lo que se debe hacer es comprender la asociación del caudillismo con el espacio rural y sus habitantes, lejos de ser una descripción de sus orígenes o sustento social. Para hablar sobre caudillismo en el Perú, tenemos a Jobim, que analiza a los caudillos y a las constituciones que se promulgaron durante esos años para comprender el lenguaje político y legal que usaron estos personajes para acceder al poder, ¿no? El caso del caudillismo en el Perú es bien particular, porque si bien Lynch menciona que para él los caudillos no podían surgir dentro del Estado, en Perú los caudillos sí surgen dentro del Estado y buscan ir justificando su entrada al poder a través de las constituciones. Y ya la última parte, tenemos que tener en cuenta que el proyecto confederado comienza en el sur con la Asamblea de Sicuani, lo cual se busca reproducir en el norte con la Asamblea de Huaura. Y a partir de esto, tenemos que preguntarnos si la reticencia del norte a formar parte de la Confederación se vio influenciada por este hecho, ya que, como sabemos, el territorio que comprendía el Estado norperuano incluía Lima y la zona costera con un fuerte desarrollo agrícola,
los cuales se pudieron ver preocupados de perder la importancia y preeminencia frente al recién creado Estado sur peruano. Es así que para comprender la situación del norte peruano en el momento de la conformación de la Confederación y durante la misma, cuando ya es el Estado norperuano, hay que tener presente la administración del gobierno de José Luis de Orbegoso de 1834 a 1836, porque es durante estos 2 años que se va a ir gestando y se van a ir dando las bases para que en el 36 Santa Cruz pudiera instaurar la Confederación. Durante el gobierno de Orbegoso, este tuvo que afrontar los golpes de Estado de Bermúdez y Gamarra en el 34 y el de Salaverry en el 35. Según Carlos Arellana, la elección de Orbegoso como presidente en el Perú en 1833 por la Convención Nacional fue una provocación a Gamarra y su grupo de allegados, los cuales en un comienzo lo reconocen como presidente, pero que mientras lo reconocen como presidente ya están gestando la forma de darle el golpe. Para justificar el levantamiento que se hace, se dice que Orbegoso le iba a permitir a Santa Cruz que se hiciera del poder, prácticamente que le iba a vender el país. Ya desde estos años se puede ver la importancia del apoyo de las distintas regiones del país a uno u otro bando. Incluso en el golpe que hace Bermúdez con Gamarra se puede ver que el enfrentamiento se va a dar en distintos frentes. Según Basadre, este conflicto se desarrolla en frentes, como ya lo he mencionado, y si bien cuando ya se calma el primer levantamiento, se obtiene cierta tranquilidad, esto no dura mucho, ¿no? Porque luego Salaverry, en el 35, vuelve a hacer un levantamiento. Ahora, la sublevación de Salaverry es interesante debido a que recibió apoyo de distintos sectores del país sin reproducir la típica división norte-sur, y obtuvo gran respaldo del norte, lo cual es una amenaza para Orbegoso, ya que Orbegoso siempre había tenido el respaldo del norte, incluso él es del norte. Según Gustavo Monroy, para mayo de 1835, Salaverry contaba con el apoyo de Lima, Junín, Ayacucho y La Libertad. A partir de esto sería interesante explorar qué hizo Salaverry para conseguir el apoyo en el norte cuando esta parte del país ya se había mostrado leal a Orbegoso en unos meses antes. En medio de la conformación de este proyecto político, la situación que se daba en el sur y en el norte del Perú era muy distinta. La aceptación del sur para ser parte de la Confederación fue casi inmediata. En el caso del norte, Orbegoso tuvo que intervenir, ¿no? Y aparte que la Asamblea de Huaura, donde se declara el Estado norperuano, fue tiempo después que la de Sicuani. Ahora, el análisis de los periódicos locales que circularon en el Estado norperuano es vital y sirve para obtener una mejor apreciación de la opinión pública local en esta zona, para poder ver, ¿no?, cuál era lo que realmente pensaban en esa época las personas del norte sobre la Confederación y Santa Cruz. Incluso se sabe que cuando comenzó la invasión de las fuerzas chilenas al territorio peruano con las expediciones restauradoras, el norte no mostró mucho interés en defender a la Confederación. Y es más, ¿no?, el Estado norperuano se declara independiente en medio del contexto de la llegada de la segunda expedición restauradora. Ahora, así como Orbegoso tenía una gran influencia en el norte del Perú, otra figura importante en este contexto va a ser José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete, quien fue nombrado presidente del Estado norperuano por Santa Cruz, después de que Orbegoso se declaró en contra de la Confederación y proclamó la independencia de este Estado. Sobre la función de Ribagüero como presidente del Estado norperuano, Elizabeth Hernández menciona en su libro que el aristócrata limeño conocía el norte del Perú, debido a que él había sido presidente del Perú y había tenido su gobierno desde Trujillo. Ahora, aparte de esto, también Santa Cruz lo consideraba la persona idónea para reemplazar a una figura importante como lo fue Orbegoso, ya que como Ribagüero tenía contactos en el norte, podría suplir los contactos que había perdido con Orbegoso. Para finalizar este balance historiográfico sobre el problema de la Confederación, hay que tener en cuenta
que existen evidentes vacíos historiográficos en torno a lo que es el Estado norperuano en sí y cómo se desarrolló durante la Confederación. Sin embargo, se debe rescatar que la historiografía reciente y la de fines del siglo XX frente a la historiografía decimonónica ha buscado que se analicen temas que permitan profundizar en esta problemática, lo cual se debe también de la apertura a nuevas fuentes y metodologías que llevan a que el estudio histórico se muestre como el análisis de la sociedad en conjunto y no solo de temas representativos. Muchísimas gracias. Bien, ahora pasaremos a escuchar los comentarios de la doctora Cecilia Méndez y de Mauricio García respectivamente. Primero comenzaremos con la doctora Cecilia Méndez, quien es profesora del Departamento de Historia y directora del Programa de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de California, Santa Bárbara. La doctora Méndez es bachiller en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú y MA y PhD en Historia por la State University of New York en Stony Brook. Sus temas de investigación son América Latina, la región andina, nacionalismo, formación del Estado, campesinado, militarismo, raza y etnicidad, historiografía, memoria y violencia política. Entre sus principales publicaciones destacan Incas y Indios No, apuntes para el estudio del nacionalismo criollo en el Perú, Lima 93, Los trabajadores cuaneros del Perú, Lima 1937, La República Plebeya, La Arena de Guante y la formación del Estado peruano entre 1820 y 1850. Quien fue ganador en 2017 con el premio Howard F. Klein en la categoría de Mejor Contribución en Estudios Indígenas en América Latina. La siguen narra la independencia desde su pueblo, en coedición con Juan Carlos Censor, y próximamente estará publicando Violencias Funcionales, Felicidad, Ciudadanía, Nación y Memoria del Perú, en el Perú. ¿Sí? ¿Puedo hablar? Muchas gracias, Rodrigo. Buenas tardes a todos y todas las personas que nos están escuchando. Bueno, quizás voy a empezar a hablar un poquito de lo que está más fresco, que es la Confederación, y que es un tema que yo he tratado, aunque no estoy mencionada en la bibliografía, pero por algo espero que sirvan mis comentarios. Los comentarios la ponencia de Valeria, ¿no? Entonces, bueno, quizá en general voy a hacer una reflexión sobre los tres trabajos para empezar, mencionando tal vez el género, ¿no? El género, tenemos ahí un balance historiográfico, tenemos un trabajo como el de David, que es más de archivo, ¿no? Y tenemos un trabajo que recién me entero ahora que es de lingüistas, que yo lo leí como un trabajo bastante descriptivo, que incluye también como un balance al comienzo. Entonces, quizá yo entiendo los balances de manera un poco distinta, ¿no? Valeria ha elegido presentarnos la Confederación como enfocada desde diferentes puntos de vista de los diferentes estados, lo cual me parece una idea importante, que no se tome simplemente desde un punto de vista, como ha sido nuestra tradición historiográfica, y ahí me incluyo, porque yo he visto la Confederación también desde el punto de vista de la historia nacional. Sin embargo, lo que me queda un poco, me deja un poco de desazón en la manera como Valeria ha armado su intervención, es que no hay una idea de secuencia en el tiempo. O sea, para mí una interpretación historiográfica, un balance historiográfico, estudia cómo y por qué las interpretaciones cambian con el tiempo. Porque como sabemos, la historiografía responde a cuestiones del presente, responde a intereses de diferente índole, nacionalista es el más claro en esta historiografía, ¿no? Pero vemos que hay, como ella menciona bien, posiciones diferentes, como en Chile, que Vicuña Maquena no tiene la misma posición que otros, y en el caso del Perú también, ¿no? Basadre versus Pasoldán. Me parece entonces que eso, si ella piensa seguir trabajando el tema, tendría que ordenarse un poquito mejor para ver por qué cambian esas interpretaciones. Y lo otro es que me parece que falta un poco de énfasis en la historia regional.
porque se ha interpretado, a pesar que se busca romper con el esquema nacionalista, se sigue viendo la Confederación como un asunto que viene de arriba, del Estado y de los caudillos. Y cuando uno ve con lupa lo que pasa, semejante al trabajo que ha mostrado David, que también yo me siento identificada habiendo hecho historia de Huamanga y habiendo visto cómo se desenvuelve la Confederación en Ayacucho, por ejemplo, hay mención de soldados no solo chilenos, sino de bolivianos, con que los guantinos se habían aliado con el bando de la Confederación, ¿no? Entonces hay todo este tema de la guerra que está ausente de las perspectivas regionales, de las perspectivas de la cotidianidad, de las perspectivas de la materialidad de la guerra, que yo pienso que ha podido Valeria, habiendo información, consultar, incluyendo mis propios trabajos, y por la República Plebeya, por ejemplo, y también el trabajo, la perspectiva más de la producción discursiva, por ejemplo, la importancia que Basadre le dio, y en eso yo continúo esa reflexión, a la Confederación como un momento definitorio de la identidad nacional en términos de imaginarios y de imaginarios raciales, ¿no? O sea, como ya mencioné en ese artículo Incas Indios no hace tanto tiempo, que quizá por ese tanto tiempo se ha olvidado, pero yo le aconsejo a Valeria que le dé una leída, porque hay es un momento clave en la definición de lo que es peruano y de la expulsión de la idea del indio en la identidad criolla del Perú que se refuerza con la derrota de la Confederación y con la celebración de esa derrota por parte de la poesía satírica, entre otros, de Felipe Pardo y Aliaga, ¿no? Entonces, que Bolivia significa el indio para estos criollos, ¿no? El otro tema importante es que hay mucho que decir, entonces me dicen que, por favor, cuánto tiempo tengo y me van controlando aquí, porque si no me voy a expandir. El otro tema es que cuando yo empecé a investigar la Confederación, en ese momento, a comienzos de los 90, a fines de los 80, los trabajos más importantes para mí fueron el de Paul Gutenberg, por ejemplo, y gracias. Porque enfatizaban en la cuestión del mercado, y ahí la hipótesis de Paul Gutenberg era que Lima estaba en una alianza comercial con el norte del Perú, que a su vez comerciaba con Chile. Entonces, todos los estudios de Gutenberg sobre el mercado fueron muy importantes para entender los posicionamientos de los caudillos en esta etapa, porque él había priorizado, para entender las posiciones de políticas de los caudillos, una base económica que eran políticas de mercado, políticas librecambistas o proteccionistas, ¿no? Entonces él había propuesto esta idea ya hace bastante tiempo, que Gamarra buscaba priorizar un mercado proteccionista y que en realidad la paradoja es que, y la dificultad de explicar la Confederación es que Gamarra, que era cusqueño, estaba aliado con la costa norte y con Lima y con Chile contra la Confederación, ¿no? Y ese era un poco el desarrollo que hace Gutenberg de eso, ¿no? Entonces priorizaba esta idea de proteger ese mercado contra la idea de Santa Cruz de abrir los mercados hacia el Atlántico, hacia Bolivia y hacia, en última instancia, el Atlántico y también el Pacífico, ¿no? Y de ahí la importancia también de Inglaterra, que solo silo en estas transacciones, en esta apertura comercial, que eso sí lo subraya un poco Valeria en su análisis. Entonces, esto a su vez me lleva al tema del caudillismo. Ahora, los estudios de Lynch están bastante desacreditados, porque en realidad hay algo que no menciona Valeria, creo que es bien importante, y es que Lynch no es el que inventa la idea de este prototipo sociológico de los caudillos, sino que lo toma, en realidad, en parte, de Vallenilla Lanz, que es el que plantea un esquema del caudillismo, digamos del caudillo, porque esta idea del caudillismo, como Magdalena Chocano analiza en un estudio que tampoco lo cita Valeria, importantísimo, crítico sobre el caudillismo, la palabra misma, Lynch tiene mucho en inventar esa palabra, porque antes Basadre usaba siempre caudillaje, ¿no? Basadre usaba la palabra caudillaje, y esto del caudillismo es una exotización de América Latina,
porque no solamente es, digamos, Al-Jovín, o sea, creo que no es solo el caso peruano en que se puede decir que el caudillo se forma dentro, o sea, que es parte de la formación del Estado, y eso también lo pueden ver en mi trabajo. El caudillo no se opone a la formación del Estado como cree Lynch, y ese ha sido un prejuicio enorme, sino que es parte de la formación del Estado porque el caudillo hace la guerra y la guerra hace el Estado. Esa es también una interpretación mía que pueden ver en mi trabajo La guerra que no cesa, que está publicado, está disponible en PDF hace tiempo, lo pueden bajar de mi página web, y es parte de una compilación sobre las revoluciones del mundo atlántico que se publicó en Francia, pero que está en castellano. Bueno, entonces lo que iba a decir es, volviendo un poco a la propuesta del Al-Jovín, yo pienso que si tú analizas a Rosas, si tú analizas a los caudillos de diferentes lugares, regiones de América Latina, porque no existía Argentina, todavía Rosas también saldría como un formador de Estado, ¿no? El gobernador de Buenos Aires por 30 años. Lo curioso del caso peruano, el problema de Lynch era no solo esa cuestión de presentar a los caudillos como un obstáculo para el Estado, que era un prejuicio de un inglés que nos veía como salvajes a los latinoamericanos, ¿no? Sino el problema es que él extrapolaba los casos de México, Venezuela y Argentina como si fueran exportables al resto de América Latina. Incluso un problema que él reconoce en el caso de México que no encaja. ¿Por qué? Porque él decía, como fue lo común en los 70, donde la historiografía priorizaba la hacienda como un elemento explicativo de toda la sociedad, él decía que los caudillos defendían la gran propiedad, de la gran propiedad terrateniente, y eso obviamente no tenía nada que ver con el Perú. Por eso es que el Perú no está en su esquema, y sin embargo todo el mundo ha citado eso como si fuera, ¿no?, el sumum de lo que se explica el caudillismo. Entonces, el problema es que si tú ves el caso peruano, como bien decía Basadre, estos caudillos, la mayoría de los de la primera etapa del siglo XX, no murieron ricos, y ellos, por ejemplo, Gamarra no defendía ninguna hacienda. Gamarra estaba defendiendo ciertos intereses, más bien de productores urbanos del Cusco, y Santa Cruz tampoco está defendiendo a ninguna hacienda, eran intereses políticos más claros. Es más, la contribución de Al-Jovín me parece más importante cuando dice que el caudillismo, siempre uso esa palabra entre comillas, porque las guerras caudillistas ha sido un problema, esa definición ha sido un problema porque ha evitado decir lo que realmente fueron, que fueron guerras civiles. Y cuando tú dices guerras civiles, estás englobando a toda la sociedad. Cuando dices caudillismo, estás englobando solo a los que están arriba, ¿no? Y ese es el gran problema con el concepto de caudillo, que yo cada vez lo uso menos, aunque reconozco que cuando hice mi tesis doctoral lo usaba, y después rompí con eso ya cuando escribí La República Plebeya. Incluso en la edición castellana rompo con esa idea de llamar a esta cosa el caudillismo, porque eso se lo inventó Lynch, ¿no? Entonces estaba diciendo que la contribución más importante de Al-Jovín me parece que es que analiza el caso peruano del caudillismo, sigo entre comillas, como archipiélagos, como un dominio de archipiélagos. ¿Por qué? Porque Gamarra, siendo cusqueño, no defendía los intereses del sur andino porque más bien ahí había más apoyo de Santa Cruz, sino que defendía los intereses de Lima y del norte, ¿no?, por la alianza que tenían, porque lo financiaban, ¿no? Entonces era más como archipiélagos. No se puede decir que, como en Argentina, por ejemplo, bueno, lo que se constituyó en Argentina, que los caudillos defendían intereses regionales, porque ahí estaba muy claramente ligado al interés de la gran propiedad agrícola, agropecuaria, ¿no es cierto?, las grandes estancias de los ganaderos. Eso era bien distinto en el caso peruano. Entonces, solo para cortar. Y el otro, la gran contribución en la que se basa Basadre tiene varias etapas también, ¿no? Entonces, en su estudio de la iniciación de la República del 29, en realidad usa un concepto de Vallenilla Lais, el venezolano, que es el cesarismo democrático, porque Basadre lo que él dice es que él es el que introduce la idea de Vallenilla Lais a la historiografía peruana, que dice que a pesar de provenir del ejército, el ejército dio oportunidad de democratizar la política cuando entraron estos sectores
negros, indígenas, que antes no tuvieron, o sea, los sectores mezclados racialmente, y que no tenían ninguna alcurnia noble, ni del lado indígena ni del lado español, entraron a la política en esta época a través de convertirse en militares, y por eso se habla de un cesarismo, digamos, Basadre no habla de cesarismo democrático, pero toma la idea de cesarismo democrático para decir que el caudillismo trajo, o la presencia de los caudillos como líderes de los militares, ¿no? Como líderes políticos, y de la apertura del ejército a los sectores de abajo, propició una democratización de la política que no existía en el tiempo colonial, y eso también es una idea que trae, no de manera directa, pero un poco Halperin, con su énfasis pionero en que los cambios políticos sí fueron relevantes a la independencia, cosa que se negaba en los 70. Creo que debo pasar a los otros porque ya me estoy pasando de tiempo, ¿no? ¿Sí? Entonces, recomiendo un poquito más de ampliar la lectura y hacer una caracterización de la evolución de la historiografía en el tiempo y por qué cambian las interpretaciones y qué aportan en cada tiempo, no solamente una caracterización de acuerdo a la nacionalidad de los autores, ¿no? En el caso de mis comentarios son más breves en el caso de Edgar y Yalta, porque la verdad encontré un trabajo muy descriptivo, encontré un trabajo casi tautológico, porque no sé en qué punto de la lingüística, digamos, se ubica todo esto, pero como historiadora, pues yo lo que veo es un análisis tautológico, o sea, me están diciendo lo que yo leo en la fuente. Bueno, sí, hay un predicamento, hay una hipérbole, so what, you know? ¿Qué más nos dice de eso? Entonces, creo que se ha descontextualizado, creo que no se puede hacer un análisis de una fuente histórica solo en base a lo que te dice esa fuente histórica. Esa fuente textual tiene que ser contextualizada. Entonces, hay unas enormes ausencias en la literatura que citan. Por ejemplo, es chocante que no citen el trabajo clásico de Ascensión Martínez Riaza, que es la historia de la prensa en la independencia. Entonces, ¿cómo puedes hacer un estudio de un periódico en 2 meses diciendo, dicen esto y llaman enemigo al enemigo? La verdad, honestamente, lo digo con mucha sinceridad, no sé cuál es la contribución de este trabajo. Y creo que el problema es, y digamos, donde yo aconsejaría es lo siguiente, que dejarse de citar tanta teoría, porque en realidad esas supuestas teorías no aportan nada. O sea, lo que ellos me decían de este Wallach o lo que fuera el autor, perdón, que no recuerdo bien el nombre, nunca lo había escuchado, pero lo que dice él, lo dice de manera mucho más profunda Michel Foucault. O sea, el discurso, ¿qué cosa es análisis discursivo? No es un análisis del texto, es un análisis de lo que se dice incluso en los silencios, es un análisis de lo que se dice en la arquitectura, en el paisaje, en la forma como están, en los símbolos, ¿no? Entonces, creo que como historiadores, y disculpen que sea tan dura en la crítica, pero tengo que decirlo, no se puede hacer un análisis remitiéndote al texto escrito literal. Eso no se puede hacer. Entonces, respetando la diferencia disciplinaria, yo los invitaría a leer Foucault, el estudio de la historia de la sexualidad de Foucault, donde el primer tomo está desarrollado muy claramente qué cosa es discurso, y el discurso está relacionado con el poder. Aquí no hay ningún análisis del poder, ¿no es cierto? O sea, ¿por qué se quiere ejercer el poder a través de la palabra, incluso de los silencios? Y qué cosa es lo que está en conflicto no se entiende aquí. Me parece que hay un análisis muy tautológico, o sea que yo estoy viendo que la pared es verde y me dicen que la pared es verde, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco, por último, no hay ningún tipo de oposición entre un estudio histórico y un estudio discursivo. ¿Cómo va a ser un estudio discursivo sin hacer contextualizarlo históricamente? Eso no es imposible, a no ser que estás trabajando con abstracciones. Y disculpen que me altere, pero cuando realmente tengo reacciones fuertes, tengo que decirlas, no puedo estar hablando por detrás, ¿no? Tengo que decirlas con todo respeto de las personas que han expuesto. David, bueno, ese es el trabajo, creo que es el más interesante, porque es un trabajo que nos plantea, muy bien, me quedan 8 minutos, bueno, pensé que me queda menos. Es un trabajo, el de David, que nos plantea definitivamente, como es su costumbre, información nueva de archivos que es sumamente valiosa, pero no se queda ahí, sino que también
nos remite a otras entradas de la independencia que yo recién he visto en los 2 últimos años que están siendo recién tomadas en cuenta, que es la materialidad de la guerra, ¿no? Que es un enfoque que yo desarrollé también en este trabajo que me gustaría que lea David, que se llama La guerra que no cesa, donde hago justamente la propuesta de entender la guerra desde la materialidad y desde la forma como las comunidades locales se organizaban para poder abastecer de recursos a los ejércitos, ¿no? Porque hasta entonces, digamos, no se había planteado la importancia de las poblaciones solamente como retóricamente su importancia militar, como guerreros, ¿no? Pero no como gente que estaba no solo cocinando, antes de cocinar tenía que algo tan simple como que por dónde van a pasar los ejércitos, cómo saben los generales que no han estado nunca en esos sitios, por dónde hay agua, por dónde hay alfalfa, por dónde pueden acampar. Y las mujeres desde el comienzo jugaron un rol clave, también lo pongo en la República Plebeya, en los dos bandos. Ahora, se encuentra más en el lado patriota por las fuentes que se han privilegiado. No me refiero a David porque él está viendo archivos, sino que, por ejemplo, tenemos un problema con la colección documental de la independencia del Perú, que es nuestra fuente publicada, la fuente impresa principal para el estudio de la independencia, donde deliberadamente se sacó la información sobre la participación popular realista, ¿no? Yo cuando hice el trabajo de los iquichanos, por ejemplo, encontré poco allí porque justamente hay todo lo que hay, lo usé, pero deliberadamente se quiso enfatizar el lado patriota. Entonces sí veo en el caso de David que hay un progreso en ese sentido porque no se prejuicia a los realistas como los malos, ¿no? Sino que se ve de manera realista la contribución. Ahora bien, en el caso de David, otra cosa importantísima de David es que está yendo más allá de de las heroínas conocidas, y está yendo, ahora, un poco la duda que me queda es, en esas listas de mujeres hay unas contribuciones que son forzadas, porque la gente tenía que dar contribuciones forzadas, eso lo he visto también, cupos y cupos y cupos, y estaban hasta acá de cupos, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto se puede ver a través de las fuentes si esas contribuciones eran voluntarias o forzadas en el caso de los que fueron quienes? Y lo otro que también extraño en el estudio de David es, a pesar que él presenta una cronología como así, la independencia tuvo 3 partes, tres momentos, lo hace muy bien, muy claramente, no se explica por qué cambiaron necesariamente, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque he encontrado a un personaje que yo también he estudiado en Guanta, que se llama Marcelo Castro. David encuentra a la esposa de Marcelo Castro, yo no encontré a la esposa, solamente encontré a Marcelo Castro. Marcelo Castro era un hacendado que contribuyó para la rebelión realista. El 25 fue uno de los que estaba del lado realista. Entonces, él encuentra a la esposa de Marcelo Castro en el lado patriota. Entonces yo digo, ¿qué pasó allí? ¿No? O sea, ¿cómo se explica estos cambios que no son un gran misterio, pero que creo que no son un gran misterio porque la gente estaba obligada a cambiar de bando? O sea, era una cuestión de supervivencia. Y creo que esto es un tema que se debe plantear, ¿no? ¿Qué hacía que la gente cambie de bandos sin juzgarlos mal, como se hacía antes, como traidores, etc.? El otro problema que encuentro ahí es un problema metodológico de las deducciones que hace David de causa y efecto. Es muy interesante lo que él ha descubierto allí de lo que hacen lo que hace el Estado español, al que se refiere siempre como los Borbones, lo que hace el Estado colonial, las vacunas, la educación, que es muy interesante eso, que él ha ubicado, sobre todo porque el valor de esa información tiene que ver con el trabajo de archivos locales, ¿no? Eso me parece absolutamente fundamental. Pero él dice que es debido a esto que apoyaban a los españoles, los realistas, y eso no lo explica en ningún momento. Es una deducción que él hace como tratando de revertir la leyenda, tratando de contarnos una leyenda buena de los realistas. Estoy exagerando un poco, pero para quizá provocar la respuesta. No he encontrado en sus fuentes cuando bueno, el trabajo que he leído, que nos ha dado, no he encontrado que la gente, digamos que esa sea una explicación de la vocación realista. Eso puede ser una intuición que él tiene, pero no la ha demostrado.
Entonces, pero me parecen hallazgos bien importantes que tiene que seguir trabajando, y también la invito a releer mi libro, porque me imagino que ha leído aunque sea partes, donde hablo también de la constitución de Cádiz en los pueblos rurales, ¿no? Y cómo se recibió todo eso. Pero felicitaciones, porque sí es un aporte importante a la historiografía de las mujeres en la independencia. Gracias. Agradecemos. Ahora pasaremos al siguiente comentarista, que es Mauricio García, egresado de la especialidad de Historia de la PUC, miembro del grupo de investigación Quiteco, dirigido por la doctora Cristina Maceo, y asistente en proyecto de investigación titulado Redes de Comercio Interior, Vida Cotidiana, Independencia en el Perú, 1773 a 1830, coordinado por el doctor Carlos Contreras, como parte de la comisión académica del 29º y 30º Coloquio Internacional de Ciencia e Historia PUC. Buenas tardes con todos. Primero que nada, quisiera darle las gracias a los coordinadores del coloquio por haberme invitado a participar de esta mesa. Y bueno, voy a ser breve porque la doctora Méndez ha cubierto bastante, en realidad. Entonces voy a dedicarme un poco a ver algunas cosas más que nada puntuales y hacer algunas preguntas a los ponentes respecto a por qué decidieron algunas cosas, ¿no? Entonces voy a seguir el mismo orden que hizo la doctora, empezando por Valeria. Yo creo que Valeria has hecho un gran trabajo en términos de hacer un balance historiográfico bastante completo, fundamentalmente en aspectos temáticos. Un poco coincido con la doctora en el hecho de que ha faltado una suerte de hilo conductor a lo largo del texto, pero al mismo tiempo creo que eso ha sido producto de querer ver una diversidad de temas que has considerado necesarios para poder comprender el proceso de la Confederación Perú-Boliviana, tanto en el norte como en términos historiográficos, ¿no? Al mismo tiempo rescato bastante cómo has decidido cubrir la historiografía decimonónica, ya que personalmente, por lo que he visto estudiando historia, en realidad es algo que se hace bastante poco últimamente, y el hecho de que lo rescate como parte de tu estado de la cuestión me parece que es bastante bueno. Al mismo tiempo, como tal, creo que es un tema que incluso da como para una ponencia propia, ¿no? La historiografía decimonónica en el Perú y en Chile en torno a la Confederación, ¿no? Me parece que es un fenómeno bastante complejo, que da para bastante que decir, incluso compararlo como es un elemento que historiográficamente se utiliza para conformar, quizá de manera discursiva, de manera de razón de ser, si se quiere, del Estado-Nación en Chile y en Perú, ¿no? Al mismo tiempo, como mencionas, esta distinción entre los que tienen una postura quizás más nacionalista, por así decirlo, ¿no? Y la postura de Vicuña Maquena, que tengo entendido era un liberal, difieren, ¿no? ¿Por qué difieren? Y todos esos temas, profundizar en eso, yo creo que sería bastante interesante, ¿no? Y bueno, para concluir contigo, Valeria, quisiera hacerte una pregunta en realidad en torno un poco a este tema, ¿no? De la historiografía chilena. ¿En qué medida se justifican los temores que mencionan estos historiadores respecto a la Confederación Perú-Boliviana, ¿no? Porque mencionas que Vicuña Maquena dice que estas ideas que plantean, ¿no? Sobre por qué se tienen que dar las expediciones restauradoras, por qué dice que no son excusas suficientes o no son razones suficientes, y en qué medida sí se justificaba, digamos, este temor. A simple vista uno podría decir, bueno, se trata de dos estados americanos que se están uniendo y que están un poco quebrando el equilibrio estratégico, si se quiere, ¿no? En términos de riqueza económica, en términos de población, en términos de poderío militar. De algún modo, ¿no? Si es que Santa Cruz hubiera podido consolidar su proyecto federal, quizá hubiera podido ser un peligro genuinamente para los estados vecinos de la Confederación, ¿no? Entonces, un poco te pregunto eso. Y bueno, y básicamente sobre el tema del caudillismo, si bien tampoco es que lo conozca tanto, sí rescato también cómo has también generado este hilo, ¿no? Entre lo que propone Lynch y proponen otros historiadores y lo que se propone desde otra historiografía más reciente, ¿no? Y cómo se le critica el no haber reconocido quizá la cultura política existente en América Latina en este contexto, ¿no? Bueno, pasando a Edgar y Mirela, coincido un poco con algunas de las críticas de la doctora, porque en buena medida han escogido, por así decirlo, un diario oficial que está teniendo evidentemente un discurso patriota y analizar su discurso como tal, ¿no? Entonces,
Me parece que es interesante el enfoque que ustedes tienen, ¿no? Fundamentalmente teórico, del enfoque discursivo, del enfoque del discurso histórico de Wodak. Yo tampoco lo conocía antes de leer su texto y creo que puede ser bien utilizado dependiendo de las selecciones que hagamos como en el marco de la investigación, ¿no? Ya que dentro de la disciplina histórica es bastante importante esto, ¿no? Analizar cómo se elige representar un acontecimiento en el marco de la historia, ¿no? En el marco del momento en el que está pasando, ¿no? Entonces, yo ahora les preguntaría, ¿no? ¿A qué se debe que hayan escogido este diario en particular? Ya que se trata de un diario oficial, ¿no? Algo así me parece que mencionaron, que era un órgano incluso del gobierno en Lima, digamos. Y al mismo tiempo, ¿por qué eligen analizarlo fundamentalmente desde lo que está pasando a partir de julio de 1821, ¿no? Ya que me parece que también mencionaron que incluso hay publicaciones de este diario de 1810, que más bien tiene una postura fundamentalmente realista, o no necesariamente realista, pero que, bueno, realista en realidad, ¿no? Entonces, yo creo que hubiera sido interesante quizá incluso contrastar esos dos momentos, o contrastar este diario con otros diarios, otras fuentes, hubiera podido dar algunas luces también interesantes, pero de todas maneras celebra un poco el esfuerzo que ha implicado este análisis, ¿no? Y la implementación de la teoría también. Entonces, para terminar con David Quichua, es un trabajo bastante bueno en términos de que es un extenso trabajo de archivo, bastante admirable en realidad. Y también me parece interesante cómo propones una mirada de la historia de la mujer en el contexto de la independencia, que propone ser alternativa a la que ya se estaba hablando en el contexto de la guerra. No solamente en los campos de batalla y apoyando a los que están peleando, sino también sosteniendo la economía de guerra, ¿no? Y eso es bastante interesante. Y en realidad es algo que creo que se ha visto también en otros contextos, hablando de las mujeres en contextos de guerra, ¿no? Al mismo tiempo, esta idea que sostienes también, esta evidencia en verdad que planteas, de que incluso estas mujeres que han participado en la guerra de cualquiera de los bandos han incluso sido mal pagadas por la contribución que hicieron en la guerra, ¿no? Pero bueno, en realidad es algo que se ve en todo momento histórico. En el Perú en particular, mucho de lo que se ha visto en torno a guerras en el contexto republicano, se ha visto bastante eso, ¿no? Como muchos de los que contribuyen a la guerra, incluso los que pelean, terminan siendo bastante mal pagados por la guerra, ¿no? Entonces lo que tú sostienes aquí me parece que forma parte de una continuidad histórica, si se quiere, y creo que es interesante plantearlo de ese modo, ¿no? Y bueno, un poco lo que tú mencionas en tu introducción, hablando sobre los aportes que ya se han hecho, mencionas cómo la historia de las mujeres en este contexto no ha sido tan trabajado y cómo particularmente en el contexto de la independencia no se ha visto mucho. Yo te mencionaría algunos trabajos que me parece que sí lo ven, como una reciente publicación de Sara Beatriz Guardia, que es en realidad una reedición, antes ya se había publicado me parece, que se titula básicamente Las mujeres en la independencia, ¿no? Entonces, por ahí que se ve una serie de artículos que pueden ser bastante interesantes y que puede servirte, ¿no? Como a generar un panorama un poco más grande sobre este asunto. Y también la publicación de la doctora Claudia Rosas también, en Mujeres de Armas Tomar, que tampoco lo mencionaste, pero que creo que puede ser también bastante útil, ya que ve la participación de las mujeres en contexto de guerra durante prácticamente todo el Perú republicano, ¿no? Entonces, una publicación bastante interesante y que puede ser de utilidad, ¿no? Y bueno, para terminar también, un poco me parece que la doctora Méndez mencionó esto, un poco el tema de la causalidad, las formas y la independencia, un poco que no se ve tampoco de manera tan clara cuando lo estás viendo en el caso de las mujeres, porque no, personalmente no he visto tan claramente cómo las mujeres se ven beneficiadas por las reformas, perjudicadas definitivamente porque las reformas generan imposiciones fiscales y diversas otras medidas que pueden llevar a reducir la fidelidad, si se quiere, hacia la corona. Pero en qué medida las reformas benefician a algunas mujeres como para poder generar esta defensa de la corona en el contexto de la independencia, no me queda tan claro. Más lo he visto como
que beneficia, por ejemplo, ha beneficiado a los mineros, ¿no? Entonces por ahí se puede ver que los mineros quieren más bien defender los intereses de la corona en América, al mismo tiempo que generar esta suerte de orden que consideran que no se puede mantener en el contexto de guerra y mediante un Perú republicano, un orden que consideran necesario para poder continuar sus actividades, ¿no? Entonces, un poco, si nos podrías explicar en qué medida las mujeres entran dentro de esta relación de causalidad, creo que sería bastante interesante. Y por último, una cuestión bien puntual, mostraste una suerte de línea de tiempo sobre la independencia en Huamanga, el proceso de independencia en Huamanga, que va desde 1795 a 1821, ¿no? Entonces, yo aquí te preguntaría en qué medida se trata de un único proceso. Por ahí que hiciste varias como divisiones en el tiempo, pero se trata de un periodo también bastante complejo y en los que las causas para el conflicto son también bastante diversas, ¿no? Entonces, por ello yo te preguntaría en qué medida podemos verlo como un único proceso y, y te lo pregunto porque lo mencionabas como esta suerte de 3 décadas del proceso de independencia en Huamanga, ¿no? Entonces, por eso un poco que lo pongo ahí eh, para que me comentes eh, eso básicamente. Y nada, yo creo que son 3 trabajos bastante interesantes que se pueden profundizar un poco más. Y pues nada, les felicito a todos y gracias. Muy bien, pasemos ahora a escuchar las réplicas de los alumnos. Le recordemos a cada uno, cuenta con 5 minutos para cada réplica, por favor. ¿Me escucha? ¿Escuchamos? Sí. Gracias. A ver, voy a dar las respuestas, ¿no? A las observaciones. Siempre, felizmente este año me tocó 2 veces estar en la mesa con la doctora Cecilia Méndez y bienvenido a las observaciones y me he formado un poco con ella también y creo que ahí está por la influencia, ¿no? Hay que trabajar bastante, ¿no? Y quiero primero responder de contribuciones forzadas. En la guerra sí, la mayor parte hay contribuciones forzadas. Y eso es desde ambos bandos, ¿eh? Tanto patriotas y realistas llegan y simplemente establecen cupos. Pero ahí creo que hay que agregar algo. Por ejemplo, de la esposa de Marcelo Castro, lo considero como en el bando en el grupo más patriota, porque estaba buscando, pues, ¿no? La cantidad de veces de apoyo que le ha brindado. Entonces, incluso cuando la gente los militares, pues, ¿no? De Sucre, entran a la hacienda y sacaron buena cantidad de ganados, es que ella luego presenta los recibos. Dice, yo ya contribuí al ejército. Y fija todo el paquete que tengo aquí de recibos. Y tampoco voy a pensar que esto era que uno entraba a su chacra o sacaba el ganado. No, había también ciertamente un control. Había, hasta incluso te entregaban recibos. ¿Eh? Y ella demuestra eso, ¿no? Ese es un juicio que lo hace. Pues le hace un juicio prácticamente a las tropas. Le dice, se lo han sacado mi ganado, pues no yo, cuando ya colaboré. Entonces, por allí, y curiosamente Marcelo Castro también participa en el bando, ¿eh? En el bando patriota estaba luchando. Hay un dato que en el documento encontré que cuando está participando, incluso su esposa envía dinero, ¿no? Por ese lado, ¿no? Lo he puesto en el bando de patriota. Y lo curioso es que era hacendado, ¿no? Es que la mayoría de los hacendados estaban en el bando realista. Entonces, sí, definitivamente la doctora tiene razón, ¿no? Marcelo Castro es un personaje que necesitaría, pues, ¿no? A profundizarlo, porque es algo curioso, ¿no? Porque está con su familia, su mujer incluso, en el bando patriota. Eso, y el otro punto de apoyo
de las poblaciones indígenas a los realistas. Eso también no está en el artículo. En realidad yo lo agregué aquí en la presentación porque es un trabajo ya que vengo haciendo, pues, ¿no? De un par de añitos, pues, ¿no? De que, ¿por qué apoyaron a la población indígena? Ya estaba viendo todo lo que es la zona de Pampacangallo, Cangallo, Vilcajuamán, la parte central de actual Ayacucho, ¿no? Y allí hay un cambio también aquí. Más o menos 1805 en adelante hasta 1815, por ahí, se identifican con la corona. Precisamente porque funcionaba muy bien, pues, estas reformas que estaban haciendo los Borbones. ¿Ya? Eso es de educación, de las vacunas, mejorar caminos, el ornato, fue muy importante para las poblaciones indígenas. Algo más. Hay una respuesta, creo que en del informe de Cosme Echevarría. Siempre me he preguntado, ¿por qué a Cosme de Echevarría lo mataron en la rebelión de 1814? 15 lo matan, ¿no? En la rebelión. Es que era, pues, subdelegado en Vilcajomán y el documento es evidente, ¿eh? Mandó, dice, edificar cárceles y los abigeos de Pampa Cangallo, eso es lo que se llama ahora los morochucos, ese tiempo también, pues, ¿no? Paraban robando, pues, a la gente. Y lo metió a la cárcel a muchos de estos y lo metió a cárcel y los morochucos lo tenían jurado. El documento dice eso. Y cuando llega la rebelión, luego se lo cobraron. Lo mató a Cosme Echevarría. Lo mató y que la población, por supuesto, a Cosme de Echevarría, la población indígena lo aplaudía. Estaba agradecido cuando estableció colegio, la escuelita, cuando estableció llevó la primera vacuna, reorganizó, estaba feliz la gente. Perdón que diga el término así, ¿no? Luego, en plena guerra, cuando el mismo cabildo de Huamanga cobra más impuestos, eso creo que recién estamos difundiendo, estableció contribución de guerra para todos los ganados. Todo Vilcas es afectado, Lucanas, Parinacochas, por eso esta gente poco a poco va a ir en contra ya, pues, ¿no? De la administración virreinal. Hay un cambio. Y justo para 1820 llega Álvarez Arenales prometiendo, pues, fin de las contribuciones. Y por eso esta gente se pasa de bando. Y en la última etapa, el centro y la parte sur de Huamanga es bastante patriota. Entonces, no es esto una historia causal, quizá en la exposición no lo puse, no lo evidencié bastante, pero ahí está estos cambios de poblaciones, ¿no? De los indígenas. Eso quería aclararlo. No sé si cuánto tiempo no lo pude responder al otro. ¿Me permites? Me pasé, Tiza. Vamos a continuar con la siguiente ponencia, por favor. Ya, entonces, la otra lo que decía solo quiero terminar con de las reformas borbónicas, ¿cómo benefició a las mujeres? Hay muchísimos casos aquí. Por ejemplo, en plena guerra de la independencia, incluso antes, cuando está empezando la lucha, ¿qué producto, no todos los productos decaen, qué producto habría aumentado de precio? ¿Sabe cuál fue? Fue la carne. La carne había subido el precio. Y las mujeres, ciertamente, fueron beneficiadas. Es que las reformas borbónicas intensifican el comercio. Y ahí está, por ejemplo, ¿no? De cómo fue beneficiada. Las haciendas, aparte de la minería. Por eso es que la mayoría de los hacendados estaba a favor de la corona, ¿no? Entonces, hay más razones que uno podría ver, pues, ¿no? De los beneficios que dejaba, pues, ¿no? Las reformas que también, en otro lado, también, pues, estaba perjudicando a otros. Eso y de la periodificación no es asunto de este debate, ya en otra presentación quizás lo tocaría, pero ahí un poco hice la periodificación para Huamanga, ¿no? El proceso. Quizás tiene algunos vacíos, pero se intentó hacer eso. Más bien gracias a las dos observaciones y ya, pues a seguir mejorando esta investigación. Muy amable, gracias. Bien. Edgar Mirela, 5 minutos de comentarios, por favor. Sí, a ver,
Ya, en primer lugar, señalar que el trabajo es de carácter discursivo, se enmarca en los estudios discursivos, así que lo hemos presentado desde esa perspectiva, desde los estudios discursivos, y sería bueno mirarlo desde la perspectiva discursiva. Ahora bien, tenemos la pregunta de Mauricio García de por qué Gaceta. Claro, Gaceta es uno de los ejemplos que, mientras nosotros buscábamos la información, era uno de los ejemplos que encontramos de los diarios de la época. Nos llamó bastante la atención por cómo se representaba al bando patriota y por esta postura pro-patriota. Ahora, bien como dices, se necesita hacer un contraste, obviamente, con la primera parte. Y esa es una de las líneas que estamos siguiendo ahora para terminar la investigación. Pues quizás un contraste con 2, 3 periódicos dentro de un solo artículo quizás puede ser muy amplio, porque estábamos viéndolo con este solo diario, ya salía un producto algo grande. Ahora, el contraste sí, esa es una idea que nosotros tenemos pendiente aún, hacer el contraste con la primera parte, incluso el contraste con otros diarios y de provincia, porque ojo que Gaceta es un diario limeño. Ah, sí, no lo había visto mi cámara, disculpe. Ya, creo que sí, ¿no? Ya. Claro, Gaceta es un diario limeño y el contraste que queríamos hacer era también con diarios de provincia. Sin embargo, como vuelvo a repetir, el límite de tiempo de la investigación y que no se vuelva tan amplio aún, quizás para un proyecto se puede interpretar estos contrastes. Y gracias por la pregunta. Ahora con los comentarios de la doctora Cecilia Méndez. Sí, el trabajo que hemos presentado ahora, solo en la ponencia, en estos 15 minutos, fue de carácter solamente descriptivo. Obviamente que el análisis crítico del discurso genera ideologías. Nosotros, en el trabajo completo, evidenciamos estas ideologías comparándolas, el pensamiento de ahora con el pensamiento de antes. ¿Qué ha cambiado ahora? ¿Qué ha cambiado antes? O sea, si seguimos en esta polarización de que hay unos otros, hay un otros que está relacionado con los cuadros ideológicos del análisis crítico del discurso. Ahora sí, también consideramos importante la presentación de la teoría en este caso, porque queríamos resaltar este carácter interdisciplinario que tienen los análisis críticos del discurso, que se enmarcan en los enfoques críticos de discurso a grandes rasgos. Por ejemplo, ya la lingüística ha trabajado con la psicología, el discurso ha trabajado con la psicología, en la psicología discursiva, ha trabajado con el cognitivismo, en el análisis crítico cognitivista, ha trabajado en lo social, con la teoría social de Fairclough, ha trabajado bien, como dice, con Foucault, que es un corte más sociolingüístico, ha trabajado con la pragmática, con Holiday, y en este caso quisimos presentar la teoría planteada por la autora Ruth Wodak, que es una lingüista muy conocida, y queríamos evidenciar esto, o sea, esto queríamos evidenciar, o sea, que existe un enfoque discursivo que permite trabajar a la lingüística con la historia de la mano, bien como se dice, el análisis de los textos históricos, también se pueden emplear estos elementos lingüísticos, porque, o sea, quizás no limitarnos solo a la historia y obviamente sí nos va a producir ideologías. Yo, como dije, quizás por el tiempo, nuestro análisis es un poco más largo. Por ejemplo, hemos citado autores como Daniel Morán, que es un autor de historia que ha trabajado bastante con los diarios de la época. Hemos trabajado con Casalino sobre los héroes patriotas, con Bonilla y Spalding sobre la independencia, con la misma autora Ortenberg también. O sea, consideramos que una manera de acercarse también al estudio del discurso histórico es por medio del examen lingüístico, porque el material histórico también, si bien se puede investigar por historiadores, consideramos que también se puede dar por el análisis de discurso, ya que se puede dar en ese encuentro interdisciplinario. Y podemos ver estas ópticas, ¿no? Hechas desde el lenguaje y cómo se interrelacionó la sociedad en ese entonces, cómo las historias y las percepciones son válidas, y más aún si se da cuenta de que no hay una única forma de acercarse a la realidad. Es decir, qué valoraciones se le dan a las palabras. O sea, hay distintas formas de que se pueda analizar. Sí hemos hecho un análisis más grande, en este caso solo hemos presentado el carácter descriptivo, que quizás pensamos que pensamos que podría ser suficiente con la presentación de la teoría de Wodak,
quizás nos quedamos un poco cortos porque debimos hablar sobre las ideologías que encontramos también. Y consideramos que también el aspecto metodológico es muy importante porque es algo que carecemos bastante los estudios que hacemos de humanidades y ciencias sociales. Y no recuerdo qué más. Bueno, igual me falta un minuto. Gracias. Gracias por la oportunidad de poder contestar. Bien, gracias. Ahora pasamos a los comentarios de Valeria, por favor. Bueno, muchísimas gracias, profesor Méndez y a Mauricio por los comentarios. En primer lugar, quiero responder a la profesora Méndez. Sí, es cierto que faltan ciertas cosas incluir, por ejemplo, en sus trabajos, pero no se preocupe que esto en realidad fue un balance que yo hice como para iniciar mi tesis de licenciatura. En mi tesis de licenciatura ya lo desarrollo un poco más. Sí, voy a citar lo que es Incas sí, indios no, y también la República Plebeya para contextualizar un poco mejor. Sobre lo que es Gutenberg, de lo que usted menciona, ¿no? de Gutenberg, eso también lo voy a analizar ya en la parte de mi capítulo 2, cuando estoy hablando un poco más del comercio y de las aceitunas azucareras, del comercio de trigo que había con Chile. Y lo de Rosas también lo analizo un poco más a profundidad, incluso no solamente me centro en analizar el caso de Rosas para las provincias argentinas, sino también me pongo a analizar un poco a Páez y también tomo los casos de México para hacer un análisis más completo. Ahora, en cuanto a el comentario que me dijo Mauricio sobre la pregunta en específico que me hizo fue ¿en qué se justifica el temor de Chile frente a la Confederación? Es que Chile sentía el temor de que al surgir la Confederación Perú-Boliviana, luego Chile fuera absorbido por la Confederación. Aparte que también la Confederación va a ser reconocida por Inglaterra antes de que Inglaterra reconozca a Chile. Mientras la Confederación recién surgía, Inglaterra ya lo había reconocido, incluso firman acuerdos comerciales y había una muy buena relación entre Santa Cruz e Inglaterra, cosa que con Chile no. Eso todavía va a ser después. Y la otra pregunta de Mauricio, no la recuerdo, pero creo que era sobre por qué Vicuña Maquena menciona que no es suficiente, ¿no? Esta excusa que tiene Chile para intervenir en el Perú, porque en realidad no eran los intereses reales que tenía Chile, ¿no? Lo que quería era que se deshaga la Confederación, Perú por su lado, Bolivia por el otro, cosa que así no se revivía el antecedente colonial que había de un alto y un bajo Perú, ¿no? Muchísimas gracias. Muy bien, lamentablemente no tenemos tiempo para más preguntas, por lo que tenemos que anunciar que hemos llegado al final de esta mesa. Agradecemos a las y los estudiantes, comentaristas y público general por haber asistido. Antes de despedirnos, los invitamos a asistir a continuación nuestra mesa de Historia del Arte, sin nada más que agregar. Gracias a todas y todos por su asistencia.